En este segundo vídeo de representación de funciones nos vamos a centrar en el cálculo de las asíntotas. Por definición tenemos que las asíntotas son rectas imaginarias a las cuales se aproxima la función pero sin llegar a tocarla. Y a esa rama de la función que se acerca a dicha recta se la conoce como rama asintótica. Vamos a comenzar con las asíntotas verticales, que son rectas verticales de la forma x igual a c. Para ello vamos a ver tres ejemplos muy sencillitos que son los siguientes. Como podemos observar, hay funciones, como la función de la gráfica morada, la cual no tiene asíntotas verticales. También podemos encontrar funciones, como la de la gráfica roja, que tiene dos asíntotas verticales, una en x igual a menos 2 y otra en x igual a 2. De la misma forma podríamos encontrar funciones que tuvieran 3, 4, 5 asíntotas verticales, como por ejemplo en el caso de la tercera función, la gráfica verde, que tiene infinitas asíntotas verticales. Pasamos ahora a las asíntotas horizontales, que son rectas horizontales de la forma y igual a c. Al igual que ocurría cuando calculábamos las asíntotas verticales, hay funciones que no tienen asíntotas horizontales. También podemos encontrar funciones que tienen una única asíntota horizontal, solo por un lado, en este caso asíntota horizontal en y igual a 0. Otro ejemplo pueden ser funciones que tienen también una única asíntota horizontal, pero en este caso por ambos lados, en y igual a 1. Ejemplos también como esta función que tienen dos asíntotas horizontales distintas, en y igual a 1 y en y igual a menos 1. Y vamos a finalizar con este ejemplo, con esta observación, y es que en algunos casos la función puede cruzar, puede cortar a la asíntota horizontal, llegando a acercarse por la parte superior como es en este caso. Esto no se podría dar en el cálculo de las asíntotas verticales. Otra gran diferencia de las asíntotas horizontales es que únicamente puede haber dos, a diferencia de las asíntotas verticales, que podían haber 3, 4, incluso infinitas asíntotas verticales. Una vez que hemos aprendido lo que significan gráficamente las asíntotas, tanto las horizontales como las verticales, vamos a pasar a aprender a calcularlas analíticamente. Como habíamos visto anteriormente, las asíntotas verticales de una función pues eran rectas verticales de la forma x igual a c. Hay funciones que no tenían asíntotas verticales, otras que tenían solamente una, o funciones que tenían dos, incluso infinitas asíntotas verticales. Por una parte tenemos la definición de asíntota vertical, y por otra parte tenemos la parte práctica, el cálculo que nosotros vamos a realizar para determinar cuáles son esas asíntotas verticales. Para que una recta x igual a c sea una asíntota vertical de nuestra función f de x, se tiene que cumplir por lo menos alguna de estas tres afirmaciones. Que el límite cuando la x tiende a c de f de x sea igual a más infinito o menos infinito. Que el límite cuando la x tiende a c por la izquierda de nuestra función f de x sea igual a más infinito o menos infinito. Y que el límite cuando la x tiende a c por la derecha de nuestra función f de x sea igual a más infinito o menos infinito. Vamos a ver un ejemplo concreto. Lo primero que tenemos que tener claro es que en el cálculo de las asíntotas verticales, nosotros somos los que tenemos que aportar ese valor de la c al cual va a tender el límite. Por tanto, esos valores de la c, los candidatos a que en ellos exista una asíntota vertical, son los valores que anulan algún denominador de la función, o los extremos de intervalos de dominios que no pertenezcan al propio dominio. Volviendo a nuestro ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es calcular el dominio de nuestra función. El dominio de la función, ya lo vimos en el primer vídeo, función racional serían todos los valores de r a excepción de los que hacen 0 el denominador. Por tanto, vamos a ver cuando x menos 2 es igual a 0, que es cuando la x es igual a 2. Por tanto, el dominio de nuestra función va a ser todo r a excepción del 2. Ese 2, que no está en el dominio, va a ser nuestro candidato a que en él se albergue una posible asíntota vertical. Por tanto, vamos a calcular tanto el límite cuando la x tiende a 2 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 2 a la derecha. Como el límite a la izquierda de 2 y el límite a la derecha de 2 son distintos, por tanto, podemos decir que el límite cuando la x tiende a 2 de f de x no existe. Recordando un poquito lo que pusimos en la pantalla anterior, las tres condiciones que al menos una de ellas se debería de cumplir para que en este caso en x igual a 2 hubiese una asíntota vertical, podemos ver que el límite cuando la x tiende a 2 por la izquierda sí cumple, que es más infinito, que el límite cuando la x tiende a 2 por la derecha
también cumple, que es menos infinito, y aunque el límite cuando la x tiende a 2 de f de x no exista, vemos que se cumple dos de las tres condiciones, siendo suficiente con una única de ellas. Por tanto, la recta x igual a 2 es una asíntota vertical de nuestra función. La representación final de la función f de x, que ya aprenderemos a completarla, sería la siguiente, donde podemos observar la asíntota vertical. Pasamos ahora a aprender el cálculo de las asíntotas horizontales, que como vimos son rectas horizontales de la forma y igual a k. K, en el caso anterior, habíamos puesto una c, no importa porque al fin y al cabo no deja de ser una constante, un número cualquiera. También vimos que una función podía tener a lo sumo dos asíntotas horizontales, una por la izquierda y otra por la derecha. Por tanto, vamos a intentar calcular esas dos posibles asíntotas horizontales. Si realizamos el límite cuando la x tiende a menos infinito de f de x y nos da igual a a, es decir, un valor finito, no nos da ni más infinito ni menos infinito, entonces podemos decir que y igual a es una asíntota horizontal de nuestra función, por la izquierda. De la misma forma, si hacemos el límite cuando la x tiende a más infinito de nuestra función f de x y nos da igual a b, vuelvo a repetir, que no nos da ni más infinito ni menos infinito, sino que nos da un valor finito, concreto, entonces podemos decir que y igual a b es una asíntota horizontal de f de x, por la derecha. Vamos a ver varios ejemplos. Por ejemplo, la primera función f de x igual a 2 elevado a x. Si yo hago los límites cuando la x tiende a más infinito y el límite cuando la x tiende a menos infinito, obtengo lo siguiente. Esto lo que me dice es que del primer límite yo no voy a poder sacar ninguna asíntota horizontal, pero en cambio del segundo límite puedo sacar una asíntota horizontal la cual es igual a 0. La representación final de la función, igual que la anterior, que ya aprenderemos a completarla, sería la siguiente, ¿vale? Donde podemos observar la asíntota horizontal igual a 0. Vamos a ver otro ejemplo, ¿vale? En este caso los límites cuando la x tiende a más infinito y cuando tiende a menos infinito son los siguientes. El primer límite es un límite cuando la x tiende a más infinito de una función racional en la que el numerador es un polinomio, el denominador es un polinomio, comparo los grados, el grado del de arriba es 1, el grado del de abajo es 1, por tanto voy a dividir coeficientes principales, 1 entre 1, 1. De ese límite voy a obtener una asíntota horizontal que es y igual a 1. El segundo límite, cuando la x tiende a menos infinito, tengo que recordar cómo transformar un límite cuando la x tiende a menos infinito a un límite cuando la x tiende a más infinito del tema de límites. Obteniendo por tanto de nuevo la asíntota horizontal igual a 1. Por lo tanto, esta función será una función que tiene una asíntota horizontal única y por los dos lados iguales. La representación gráfica de la función sería la siguiente, donde podemos observar la asíntota horizontal igual a 1. Vamos a ver un último ejemplo, en este caso es una función también racional, pero en el denominador aparece una raíz cuadrada. Por tanto, a la hora de hacer los límites obtenemos los siguientes. Por lo tanto, del primer límite estamos obteniendo una asíntota horizontal igual a 1 y del segundo límite estamos obteniendo otra asíntota horizontal totalmente distinta a la anterior igual a menos 1. De nuevo, la representación final de la función, que ya aprenderemos a completarla, como hemos dicho anteriormente, sería la siguiente, donde podemos observar ambas asíntotas horizontales independientes. Para finalizar, vamos a ver esta función y vamos a estudiar de ella tanto las asíntotas horizontales como las verticales. Los ejercicios que hemos hecho anteriormente han sido de estudiar las asíntotas verticales por una parte y las asíntotas horizontales por otra. Vamos a englobarlo todo en un mismo ejercicio. Para calcular las asíntotas verticales, recordamos, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es su dominio. Por tanto, como es una función racional, vemos aquellos puntos, aquellos valores de la x que hacen que sea 0 el denominador para eliminarlos, para suprimirlos del dominio. Hemos resuelto la ecuación de segundo grado factorizándola, la podríamos haber resuelto sencillamente utilizando la formulita de la ecuación de segundo grado. Por tanto, el dominio de la función son todos los valores de r, a excepción del 1 y del 3. Estos serían los posibles valores que pueden albergar alguna asíntota vertical. Vamos a estudiar el primer caso para c igual a 1, por tanto lo primero que vamos a hacer es estudiar los límites laterales. Para ello lo que vamos a hacer es poner la función ya factorizada porque nos va a resultar mucho más sencillo ver ahora si obtenemos un 0 positivo o un 0 negativo. El límite lateral por la izquierda del 1 es más infinito, el límite lateral por la derecha de 1 es menos infinito, por tanto el límite cuando la x tiende a 1 de la función no existe.
Por tanto, tendríamos que recordar que al principio del vídeo, cuando vimos las asíntotas verticales, para que existiera una asíntota vertical, en este caso en x igual a 1, tendría que cumplir una de las tres condiciones que estaban enmarcadas. Entonces, en este caso, el límite cuando la x tiende a 1 por la izquierda es más infinito, ya está cumpliendo una condición, ya sería suficiente, ¿vale? Ya sabemos que ahí habría una asíntota vertical. Pero además de saber que hay una asíntota vertical en x igual a 1, nos gustaría saber cómo se acercan las ramas asintóticas a dicha asíntota. Por tanto, tenemos el siguiente sistema de coordenadas. Dibujamos nuestra asíntota vertical en x igual a 1, viendo que el límite, cuando la x tiende a 1 por la izquierda de la función, tiende a más infinito. Eso quiere decir que la rama tendría este comportamiento. Y que el límite, cuando la x tiende a 1 por la derecha, sea menos infinito, quiere decir que la rama asintótica tendría este comportamiento. Una vez que hemos estudiado la asíntota vertical x igual a 1 y hemos visto el comportamiento a ambos lados de ella, vamos a pasar a realizar el mismo procedimiento para c igual a 3. Estudiamos los límites laterales, vemos las condiciones que tienen que cumplir, las necesarias, y representamos el comportamiento de las ramas asintóticas en el caso en el que haya una asíntota vertical en x igual a 3. Una vez que hemos representado las asíntotas verticales, vamos a representar las asíntotas horizontales. Para calcular las asíntotas horizontales, recuerdo que había que estudiar el límite cuando la x tendía a más infinito y el límite cuando la x tendía a menos infinito. Por tanto, del primer límite estamos obteniendo una asíntota horizontal en y igual a 0 y del segundo límite estamos teniendo otra asíntota horizontal en y igual a 0. Dibujamos dicha asíntota horizontal que coincide. Entonces, cuando veíamos las asíntotas verticales, era una cosa muy evidente que yo ponía la flechita verde en un lado o en otro. Ahora, en este caso, si nos centramos, por ejemplo, en el límite cuando la x tiende a más infinito, es decir, cuando me voy hacia la derecha de la gráfica, la función se está acercando a la asíntota horizontal y igual a 0. Pero claro, yo no sé si se está acercando por la parte superior o por la parte inferior de la asíntota. De eso todavía no nos vamos a preocupar, ya nos preocuparemos cuando estudiemos el crecimiento y el signo de la función. Por ahora, lo único que nos va a interesar es establecer dónde están las asíntotas horizontales y verticales. Os doy la solución de cómo se acercarían las ramas asintóticas a dicha asíntota horizontal y igual a 0. Y os represento un pequeño esbozo de cómo sería la gráfica de la función final, de la cual ya veremos más características en los próximos vídeos que nos permitirán hacer una representación gráfica totalmente exacta.